Hola, hoy estoy con Matías Rivera, un buen amigo de Chile, que en el pasado ha trabajado fuerte en desarrollar el ecosistema emprendedor chileno y él lideró una iniciativa de crowdfunding donde lograron plantar más de 330.000 árboles en el sur de la Patagonia chilena para, corrígeme si me equivoco Matías, para digamos, recuperar un poco lo que había pasado después de un incendio forestal. Así que gracias Matías por estar acá. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación. Y ahora Matías estás terminando un MBA en Stanford, acabas de terminar, y ahora estás explorando un poco qué hacer con esta inquietud emprendedora que tenés siempre despierta. Así es, tal cual. Te hablo hoy día desde el campus de Stanford. Estoy acá en un espacio de emprendimiento dentro de la universidad, estudiando oportunidades para meterme en el espacio de medios en Latinoamérica. Bien, y eso creo que está bueno como puntapié de lo que me gustaría que la gente que está haciendo la Escuela de Nuevos Aliados aprenda un poco de vos o les pueda esta vez inspirar un poco, que es. Creo que una cosa muy interesante de tu perfil es que has hecho cosas a nivel internacional, has hecho cosas con gente de todo el mundo y siempre viendo, digamos, el mundo desde como región. No te quedaste solamente en lo que pasaba en Chile o lo que pasaba en Santiago, sino que, bueno, de hecho ahora que estás en Stanford también estás mirando ideas a nivel regional, tanto a nivel Latinoamérica como supongo que habrás explorado ideas a nivel mundial. ¿Cómo es que alguien como vos, con tantas experiencias por todos lados y tantas conexiones y tantas distintas ideas, analiza qué debería hacer, ¿no? ¿Cómo procesa la información de lo posible, de lo conveniente, de lo que tenés a favor? ¿Cómo es ese proceso para vos en este momento? Es una pregunta grande y no estoy seguro si tengo una respuesta perfecta, única, pero lo primero que se me vino a la mente es el primer proyecto que armé en Chile en el 2008 por ahí, fue una iniciativa que se llama Jump UC, que es un concurso de emprendimiento que de ahí creció y hoy es Jump Chile, que es la iniciativa de emprendimiento más grande de Chile, de concurso. Y estaba pensando cómo llegué a eso. Y la verdad es que mirando el referente de qué es lo que ya funciona en otras partes del mundo y viendo en el fondo la intersección entre modelos que son exitosos fuera y qué son las cosas que faltan en el país de uno, ese fue en el caso de Jump lo que me llevó a crear esta iniciativa. Estaba estudiando en Estados Unidos y yo creo que ahí el primer mensaje más importante es salir al mundo y explorar y exponerse. Estaba estudiando en Estados Unidos y en MIT había un concurso muy grande llamado el MIT 100K, que era el eje central de todo el movimiento de emprendimiento en la universidad. Y en mi universidad en Chile, en la Universidad Católica, no había nada. En esa época el emprendimiento casi ni se comentaba. Entonces, de la mano de un profesor chileno en MIT, desarrollamos la idea de llevar un modelo de MIT 100K a Chile, adaptarlo a la realidad local y de esa forma darle un puntapié a todo el ecosistema de emprendimiento e innovación a nivel universitario en Chile. Lo cual resultó y eso llevó a que me metiera al gobierno, trabajar en Startup Chile, que sé yo, que podemos hablar más después. Claro. Digamos, ¿qué estás de eso, tal vez hoy en día, mirando hacia digamos, con más contactos, más experiencia, viendo ese pasado por eso? ¿Qué cambió tal vez de tu proceso de selección de proyectos y qué sentís que seguís manteniendo, qué dinámicas y filosofías seguís manteniendo a la hora de elegir qué hacer y qué dejar de lado, ¿no? Sí, bueno, curiosamente el proceso por el que estoy siguiendo ahora, posterior a Stanford y el MBA, no es tan distinto a lo que fue en esa época. Yo creo que en esa época fue más oportunística, fue un poco la serendipidad y contactándome con distintas personas que conocían a personas que conocía, en el fondo articulando las redes, que creo que es un tema súper importante. En esa época sí llegué a dar con el académico de MIT que fue el mentor que me ayudó a desarrollar el concurso. Hoy estoy similarmente mirando qué industrias y qué cosas están pasando acá en Estados Unidos y en particular en Silicon Valley, cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas, cuáles son los nuevos servicios que están apareciendo y cuáles son los espacios de oportunidad en Latinoamérica, cuáles son las cosas que todavía no se han hecho y que no es evidente de que las empresas de acá vayan a ir a la región, sino que se adapten a situaciones particulares locales. Entonces, sistemáticamente he estado mirando ese espacio de oportunidad, en particular en medios y entretenimiento, y así estoy yendo a mirar el espacio de televisión online, digital,
que si bien existe en Sudamérica, está muy, muy, muy por detrás de lo que estamos viendo acá en Estados Unidos, y creo que hay una oportunidad grande y estoy viendo qué oportunidades podría tener yo y mis socios como emprendedores en ese espacio. Vos sabés que creo que me imagino la respuesta, pero para los participantes, mi gran pregunta sería, danos un poquito más de detalle en cómo es investigar un mercado o una idea o una tendencia o lo que sea. ¿Qué es lo que día a día estás haciendo? ¿En qué se van tus horas, digamos, cuando estás Sí. buscando estas ideas? Sí, una combinación de aplicar redes y de contactar a gente que uno sabe y conoce, que esté expuesta al espacio que uno está investigando. Yo siempre busco amigos de amigos como primer punto de partida, y en ese sentido haber estado haciendo el programa, el MBA en Stanford, es una enorme oportunidad para justamente tener exposición a personas de no miles, pero cientos de industrias distintas, de muchos países distintos, cosa de tener un punto de partida para tener conversaciones con gente con experiencia mucho más profunda de la que tiene uno. Pero una vez hecho ese primer análisis a nivel social, por así decir, de las redes, lo que he estado haciendo ahora es mucho más sistemático en torno a investigaciones de mercado, reportes, ir a fuentes en el fondo hay empresas, instituciones que se dedican a investigar industrias, a generar datos, a generar tendencias, y he estado investigando reportes, noticias. En el caso mío, es un servicio a consumidor. En el fondo, gran parte de la economía es entre empresas, entonces uno como consumidor tiene menos visibilidad de qué es lo que está pasando ahí, pero los servicios que son directo a consumidor son más simples, y lo que hice fue suscribirme a todos los servicios que están disponibles acá en Estados Unidos, y usarlos y entender qué es lo que ofrecen, qué es lo que les falta, cuáles son las diferencias, y contrastar eso con lo que existe en la región actualmente. Vos sabés que tenemos un amigo en común, Ben, con quien una vez hablando decíamos, surgió esta idea de que el azar, digamos, o la serendipia, ¿no?, que mencionaste antes, es como una perilla que uno debería subir o bajar según el momento en el que está, según qué tan claro uno tiene tiene lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, si uno no tiene tan claro cómo es dónde está la respuesta que uno está buscando, hay que subir al azar para incrementar las chances de que uno encuentre fortuitamente qué es lo que quería. Pero cuando uno ya sí sabe qué tiene que hacer, bajás el azar para disminuir el estímulo y poder concentrarte en ejecutar el proceso que ya sabes que hay que hacer. Como cuando uno va a estudiar para un examen, se va a la biblioteca, donde no hay distracciones porque sabe que tiene que estudiar, pero cuando uno no sabe qué quiere hacer, tal vez se va de viaje y conoce gente y cosas por el estilo. Y la sensación que me daba de escuchar cómo vos estás encarando la exploración de este proceso, es que empezaste con tus redes de personas que te dieron como pantallazos del mundo o de pantallazos de ciertos temas, y de hecho creo que pareciera que Stanford fue esto, no fue sido como un bombardeo de perspectivas y ideas que tal vez nunca había pensado, y ahora que ya tenés más claro cuál es tal vez el problema que te interesa y para dónde hay que ir, podés ir mucho más claro porque esta información, uno podría decir, esta información que tal vez es la que más vas a utilizar en el desarrollo del negocio, está disponible para cualquiera. Lo que te dio alguien no fue la información del negocio, sino que fue la noción de que ese negocio era posible. ¿Sería una manera precisa de definirlo? Mira, me encanta que resaltes la importancia de la serendipidad. Es algo que yo no entiendo demasiado bien, pero valoro muchísimo, y ha tenido un inmenso rol en mi trayectoria personal, en las distintas cosas en las que me he encontrado involucrado, en la gente con la que me he juntado, en los proyectos en los que me he metido. Y me gustaría entenderlo más, porque es bastante misterioso y muy potente. Al punto que he buscado libros sobre serendipidad, que sí, me parece realmente un concepto muy importante. Y yo, en respecto a lo que preguntas, pienso bastante deliberadamente en cómo maximizar la serendipidad. Y en ese sentido, por ejemplo, en el último año que he estado explorando qué hacer, he muy sistemáticamente maximizado mi serendipidad, y entiendo de la maximización de serendipidad como el exponerme deliberadamente a lugares interesantes, empresas interesantes y personas interesantes, básicamente insertarme en espacios donde están pasando cosas interesantes, y de ahí va a haber serendipidad. Es muy difícil que haya serendipidad si uno está encerrado en el sótano de su casa, metido en internet todo el día, pero si uno va a charlas, si uno va a seminarios, si uno
en el fondo se expone a lugares, en mi caso Stanford Singularity University, donde hay gente que está pensando en cosas nuevas y distintas. Yo pienso que ahí se generan oportunidades que uno ni siquiera se le ocurriría pensar antes. Y eso es una parte muy importante y valiosa que creo que en general se subestima sí. respecto a cómo la gente... No pareciera que es parte de la estrategia de la mayoría de los profesionales, ¿no? No pareciera que es... En general no veo la idea de embeber o inyectar de azar o serendipidad digamos, el plan profesional de la mayoría de las personas. Es como algo donde hay una excesiva estructura de cómo... Hay mucha planificación, pero en esa planificación no hay espacio para lo inesperado. Y pareciera que no sé si tiene algo que ver con el mundo de hoy, que estamos tanto más conectados y tanto más expuestos y hay tanto más flujo de información y de oportunidades y de ideas, que pareciera que mientras menos le abre espacio uno a la serendipidad, más se está perdiendo, a diferencia tal vez hace 40 años o 50 años. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero el riesgo es parecer muy perdido. Y ahí hay una tensión difícil de navegar entre mantenerse abierto a cosas y tener cierto foco y cierta misión personal que ayude a articular serendipidad en torno a eso, porque a veces de repente pasa que yo mismo o uno conoce gente que dice, no estoy seguro, no sé, y a las personas les cuesta mucho ayudarte si uno no les dices qué es lo que quieres lograr o hacia dónde vas. Entonces solo hay que tener alguna dirección para que la serendipidad se articule. Creo que es muy difícil si es que uno va totalmente en blanco. Muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso. Me hace acordar a Robin Hanson, el autor de un blog muy conocido llamado Overcoming Bias, que él dice que la mejor manera de leer es leer con un problema en la mente. Porque cuando vos tenés un problema, lees como para utilizarlo para algo. Creo que eso tal vez cuando fuiste a Stanford era algo parecido, no lo sé, pero te vuelvo que nos cuentes, pero a mí me gusta esta idea de los proyectos de alto impacto, de alto capital social, donde lo que uno hace es especialmente para exponerse a mucha gente, ¿no? Y exponerse a mucha gente en un espacio donde puede apalancarlo. Pero si uno tiene un problema en la mente, un objetivo, que el objetivo tal vez no es algo súper específico, pero tiene algún tipo de inclinación, puede aprovechar mucho más esas relaciones, que creo que es lo que estás diciendo, en lugar de que está simplemente como un tiro al aire, ¿verdad? Exactamente. Y también pienso que es muy importante cuando uno empieza una conversación con alguien, en el fondo ajustar el approach de la conversación según qué tanto uno conoce a la persona. Hay casos de personas con las que uno tiene mucha confianza y uno ya tiene una cierta credibilidad o una relación desarrollada, donde uno puede ser mucho más exploratorio y ambiguo en el approach, versus cuando uno tiene una persona que no conoce mucho, que está empezando a tener una conversación, una relación, y uno quiere tener un poco de dirección y decisión respecto a qué es lo que uno quiere sacar de esa conversación, para no hacer perder el tiempo a la otra persona. Entonces, vuelvo a lo que dijiste antes. Si alguien necesitaría tener un poco de idea de qué está buscando, como para poder aprovechar todos los estímulos que va a recibir, para que no sea algo como que se te escapa de las manos porque no lo puedes utilizar, ¿cómo empieza uno ese proceso? ¿Cómo empiezas vos o cómo recomendarías a alguien que arranque por esta idea de no sé qué quiero hacer, no tengo ni idea qué quiero hacer, por dónde empiezo, ¿no? O no sé en qué soy bueno, o no sé para qué sirvo, o lo que sea? Bueno, hay gente que ha ganado mucho dinero escribiendo muchos libros y dando muchas charlas sobre ese tema, y yo no sé si hay una respuesta aún. Ojalá fuera así de fácil de tener una respuesta. Yo creo que al final es una intersección entre lo que uno en forma autocrítica evalúa que hace mejor relativamente que otras cosas. Puede ser interacción social, puede ser análisis de datos, puede ser ventas, puede ser operaciones, etcétera, que uno sabe que conoce mejor. Entender las industrias que uno ya sea tiene experiencia previa o ya sea tiene un interés especial, cosa de encontrar espacios de intersección entre las capacidades y las industrias. Y al final también qué es lo que a uno le entusiasma. O sea, el concepto de que lo que uno mejor va a hacer es lo que más le gusta es muy potente y es muy real. Es muy difícil que uno llegue lejos haciendo cosas que uno realmente no le gusta hacer. Y es muy triste cuando gente deja de lado sus pasiones porque piensa que la pasión no es suficientemente relevante a lo que podría ser una carrera profesional y terminan siguiendo un camino impuesto por terceras partes y no propio,
simplemente por lo que es la presión social, lo que es la expectativa social, versus lo que realmente la persona quiere internamente. Sí, hablamos mucho acá con el equipo de la nena, hablamos mucho de... Casi que no creemos en la motivación. Casi que la idea de la motivación es casi conceptualmente es pobre, porque esta idea de que te puedo motivar a hacer algo que vos no querés hacer es lo querés hacer o no lo querés hacer. Y si no lo querés hacer, tenemos que cambiarlo, porque no hay demasiada ingeniería que pueda servir para lograr, digamos, darte ganas de hacer algo que no quieras hacer. Y es preferible No sé, encontrar... no, dale, termina No, la no, idea. o sea, que creo que me gusta la idea de, prefiero encontrar algo que alguien, digamos, algo que yo quiera hacer naturalmente, intrínsecamente, a que tenga que orquestar algún tipo de sistema alrededor mío para engañarme de que quiero hacerlo, ¿no? Y creo que hay mucho del mundo que va Sí, alrededor de eso. pero no sé si estoy enteramente de acuerdo con lo que hablaste antes de que o hay motivación o no hay motivación, porque creo que la motivación también responde a factores que pueden ser manipulados, quizás la palabra equivocada, pero pueden ser modificados o pueden ser desarrollados, como por ejemplo, hay muchas veces que uno está haciendo una tarea Ujú. y sin saber muy bien el por qué, y uno está muy desmotivado, pero si uno aprende cuál es el objetivo final de lo que está haciendo, la anécdota típica es el ladrillo versus la catedral. Si uno ve la visión completa, uno puede encontrar una motivación mucho mayor al entender hacia qué es lo que uno está trabajando. Asimismo, si uno está haciendo cosas que permiten que uno se desarrolle personalmente y profesionalmente y le encuentre sentido a lo que está haciendo a nivel de lo que uno está aprendiendo, también se aumenta la motivación. Y puede ser la misma tarea, pero enfocada y orientada en formas distintas, aumenta la motivación. Totalmente de acuerdo. Creo que para reformular, porque creo que tienes razón, haces una buena distinción. Creo que el punto es que tiene que estar intrínsecamente, la motivación tiene que ser intrínseca. Y eso puede venir desde aclarar la tarea, comunicar mejor, tener una visión más clara. Hay un montón de cosas que pueden hacer que, digamos, creo que el punto clave es entender por qué esto es importante para mí o por qué me gustaría. No es que la tarea tenga que cambiar, sino que la motivación tiene que estar surgiendo adentro. Y creo que hay mucho donde hoy en día tal vez se ignora o no se da el espacio en muchas organizaciones para que la gente pueda manifestar eso especialmente con sinceridad, porque si uno dice en ciertas organizaciones, a mí lo que en realidad me gusta hacer es esto, o me motiva esto, puede haber una consecuencia, puede haber un castigo, puede haber una cierta intolerancia a esa sinceridad que hace que mucha gente no quiera ser transparente y sincera en las organizaciones, ¿no? O consigo mismo tampoco, es un acostumbramiento. A veces es la familia la que hace que uno no se siente tranquilo de decir qué es lo que uno quiere hacer o qué le interesa. Y me interesa mucho esto que dijiste también de, digamos, yo creo que una cosa que a veces la gente subestima es que uno puede comunicar que lo que quiere hacer tiene que ver alrededor de un problema que le interese. No necesariamente alrededor de tal vez una profesión, sino tal vez alguien que dice, bueno, sé que me gusta el arte y quiero ser artista, pero tal vez hay alguien que lo que se da cuenta es que lo que le motiva es, no sé, resolver algo alrededor de la desigualdad social, resolver algo alrededor de algún problema tecnológico. Y creo que el problema como algo, como motivador y como algo para comunicar al mundo de lo que yo quiero hacer, creo que puede ser útil. ¿Vos cómo lo ves? ¿Puede servir para generar, para apalancar estos estímulos, esta serendipidad? Sin duda, sin duda. Y un problema bien articulado al final es la esencia de todo nuevo proyecto. Acá en Silicon Valley, en la gente que estudia startups y emprendimiento, habla mucho del error que se comete y una y otra vez de productos o servicios que se desarrollan porque son entretenidos, interesantes, pero no están realmente resolviendo un problema y en particular no están resolviendo las necesidades que tienen los potenciales usuarios. Entonces lo que sucede mucho es que se construye un producto o un servicio y después se ve quién lo necesita o qué se podría hacer en vez de entender el usuario, entender los problemas y desarrollar algo en base a atender esa necesidad particular. Claro. Pero obviamente eso es en el espectro de armar un nuevo emprendimiento. Y yo creo que lo que estamos hablando, lo que dices tú, es aplicable mucho más ampliamente a muchos distintos tipos de profesión, de carreras profesionales, ya sea emprendedor o ya sea en otros caminos. Claro. Hace un rato dijiste esta idea de abrirse al mundo como algo valioso, como tal vez un primer paso para el que no lo está haciendo, es esta idea de abrirse al mundo. Creo que tenés toda la razón. A mí, digamos, a veces me da un poco de pena. No sé si el hecho de que no estamos tan globalizados todavía es
como latinos, ¿no? Esta idea de que el latino promedio en general no tiene una red de aliados a nivel latinoamericano. O sea, que olvidémonos del inglés, olvidémonos de otros idiomas. Simplemente con el idioma español uno podría tener aliados en más de 20 países. Y en general la gente no tiene esa situación. Cuando también tiene internet, tiene el idioma, digamos, no hay nada en contra, ¿no? Mismas zonas horarias, en fin. Y no está pasando demasiado. Entonces, mi pregunta serían dos cosas. Una es, ¿por qué sentís que pasa eso? Digamos, ¿dónde está la razón por la que tal vez no nos hemos tal vez conectado tanto y no nos hemos abierto al mundo? Que en definitiva es abrirse a ideas, a perspectivas, estas cosas que tal vez vos fuiste a buscar conscientemente a un lugar como Stanford. Y segundo es, ¿qué le recomendarías a alguien para empezar a hacerlo? Que tal vez no signifique me voy a otro país o viajo necesariamente, tal vez no puedo porque tengo familia o tengo un empleo que me gusta o lo que sea. ¿Cómo harías vos en este momento hoy en día? O tal vez si tuviese hace 10 años, ¿no? ¿Cómo habrías hecho? Sí, yo creo que al final estoy totalmente de acuerdo contigo de la importancia y relevancia del problema y que existe, en primer lugar. Yo creo que inevitablemente las redes sociales en las que uno se mueve, sociales y profesionales, están determinadas por el lugar donde uno está. Y estoy pensando incluso, por ejemplo, yo viví los últimos 15 años en Santiago de Chile, incluso viviendo en Santiago de Chile, tengo bastantes pocas redes fuera de Santiago de Chile, dentro del país. En fondo, está muy determinada geográficamente en base a la gente con la que uno interactúa, con los proyectos e iniciativas con las que está trabajando. Y creo que es bastante inevitable, y por lo menos hacia allá uno lo lleva la inercia, y hay que ser bastante determinado en romper eso si es que uno quiere desarrollar, como dices tú, aliados fuera del entorno en el que uno se mueve. Y pensando en mi caso, en cómo he desarrollado, logrado tener amistades, contactos, relaciones fuera de Chile, es sobre todo por ya sea estudios o proyectos que me lleven fuera de la frontera. En el caso más específico, acabo de terminar mi MBA y en mi MBA había personas de todos los países de Sudamérica y siento que a través de esa oportunidad ahora tengo una red de amigos y de aliados, por así decir, en todos los países, pero no los tendría si es que no fuera por eso. Es muy difícil lograrlo. Entonces puede ser por, ya sea desarrollar proyectos que lleven a interactuar con gente de otros lugares, o bien programas de estudio o programas de encuentro, pero en el fondo hacer algo juntos. Hacer algo juntos, qué interesante. ¿Hacen algo? ¿Cómo hacen ustedes después de terminar el programa? Digamos, porque me sorprende, ¿de todos los países de Latinoamérica hubo gente No en Latinoamérica, de Sudamérica. de Sudamérica? De Sudamérica, o sea, Sí, sí. De Centroamérica habían de algunos países sí, de otros no. Entiendo, mira, wow, qué interesante. Perdón, no había nadie de Ecuador, pero Ok, de bueno. Colombia para abajo, todo. Sí. Mira que... Y, no, ¿y cómo mantienen ustedes esas relaciones? O sea, una vez que están, que ya salen, ¿cómo planean mantenerlas? Sí, es un desafío siempre, pues uno sale y es absorbido por la nueva vida y cuesta salir. En el caso particular de Stanford, hacen un esfuerzo muy grande en hacer reuniones anuales o cada 5 años. Nosotros ya tenemos en nuestro calendario la reunión de exalumnos en mayo del próximo año, Mira. más o menos un año después de graduarse. Y después, cada 5 años, nos juntamos todos acá en la universidad y es producido por la universidad, porque la universidad le pone mucho énfasis a justamente mantener esta red y mantener estas conexiones. Entonces hay un esfuerzo deliberado de juntarnos. Yo diría, si es que no hubiera esa iniciativa de parte de la universidad, sería más difícil porque tiene que haber alguna iniciativa, algún liderazgo. Yo estoy seguro que cuando viaje a Brasil o cuando viaje a México o cuando viaje a Perú o cuando viaje a Argentina, voy a contactarme con la gente que conocí y mantengo esas relaciones en base a estar visitando los lugares y asimismo ellos donde yo estoy viviendo, pero es difícil tener algo sistematizado sin un esfuerzo deliberado para hacerlo. Claro. No pasa solo. Claro. Sí, creo que eso es, digamos, mi percepción es que es clave y un gran error de la mayoría de las comunidades, plataformas, alumnados, como quieras definirlo, del mundo en general, especialmente cuando se sostiene la idea de que lo online sea todo lo que mantenga la dinámica andando, es esto de dejar en las ganas de las personas que eso siga, que las relaciones sigan ocurriendo. Y la gente está ocupada, y la gente tiene prioridades y obligaciones y no puede, y entonces esa comunidad empieza a desaparecer, empieza a fallecer. Y creo que siempre tiene que quedar en parte de alguien, idealmente de la organización, que le viene bien que también esa comunidad siga andando,
seguir generando esas relaciones. Es un poco también lo que le he dicho, hablamos con todos los participantes que queremos que pase acá, es mantener las dinámicas, casi diría que es más prioridad que el programa en sí. Y otra cosa te quería preguntar, y ahí sí yo como para ir un poco cerrando un poco esta idea de este análisis, de saber hacia dónde voy o cómo estoy parado, es cuando vos, me intriga un poco cómo haces tu estudio de, no tanto de lo que se puede hacer y de lo que vos querés hacer, sino también de lo que vos podés hacer, ¿no? Digamos, vuelvo a citar a nuestro amigo Ben en su libro, él habla de hecho de que la manera de ver dónde uno está parado, hacia dónde uno puede ir, es mirar las realidades del mercado, ¿no? qué es lo que se puede hacer, qué es lo que el mundo está necesitando tal vez, intereses, ¿no? Qué es lo que uno quiere, pero después también ver activos, ¿no? Qué es lo que uno tiene para dar y para ofrecer, que puede ser un montón de cosas. Y me encanta ese modelo, por cierto. Sí, yo creo que comparto mucho, creo que es simple y por eso funciona. Sí. Y me intriga, o sea, ¿cómo haces ese análisis vos? Digamos, estoy pensando cómo o cómo lo has transformado a través de los años, o cómo es actualmente tu visión de qué activos tenés. Sí. Primero de todo, temo que puedes estar sobreestimando mi capacidad de análisis versus suerte y serendipidad, porque la realidad es que infrecuentemente me he sentado con una planilla Excel y un análisis extremadamente deliberado en el fondo de encontrar intersección entre el mercado, lo que sé hacer y bueno, el resto del modelo de Ben. Si bien es algo que es muy importante tener subconscientemente presente, no sé si deliberadamente seguir un análisis, un proceso altamente analítico y definitivamente no con éxito. Claro. En el fondo, es que puede ser un proceso iterativo. Puede ser totalmente el natural, tal vez. Justamente las primeras 2-3 cosas que vienen a tu mente, tal vez es todo lo que más uno necesita, y tal vez es simplemente ese análisis, no tiene que ser un análisis exhaustivo, científico, digamos. Exacto, pero ahí yo creo que va de nuevo a lo que decía antes de entender los activos que uno tiene y en el fondo la experiencia de industria, la experiencia de habilidades que uno puede traer al espacio de trabajo para entender justamente el eje de la matriz de lo que uno puede aportar. Después, no hay que dejar de lado los intereses, porque si uno no está interesado, inevitablemente va a ser un peor trabajo que si uno está altamente interesado. Y por último, la intersección entre los intereses y lo que uno puede hacer bien tiene que ir de la mano con una necesidad de mercado. Un poco eso trae todos los elementos que hemos estado conversando, de hecho, durante la última media hora. Sí, y te hago la última pregunta, Matías. Supongo sí, claro. que yo hice ese análisis, ¿no? Me puse a mirar mis activos, dije, bueno, a ver, tengo tantas conexiones, tengo tanto tiempo, no sé, vivo en tal lugar, manejo 3 idiomas, bueno, lo que sea, todos esos son mis activos, miro intereses, miro redes de mercado, hago un análisis tal vez de qué opciones creo que puede haber, lo que sea. Tal vez lo más táctico posible de esto sería, o sea, lo que me interesa mucho es la táctica de esto es cómo se lo comunicas al mundo, cómo te presentas hasta el mundo, o sea, cuando estás listo para buscar algo distinto o algo nuevo, cuál es el primer paso, hablas con amigos, cómo lo arrancás el comienzo de la búsqueda de la siguiente oportunidad. Sí, yo creo que lo importante, un tema que no comenté antes que creo que es relevante particular a mi viaje, que es un proceso más de mirar oportunidades en el espacio tecnológico, etcétera, es ver cuáles son las cosas que están cambiando. Y yo soy un gran creyente de que cuando hay cambio hay oportunidad. Entonces lo que he estado mirando son industrias que están cambiando, espacios que están cambiando, y inevitablemente durante ese cambio se generan espacios en los que uno puede entrar, que en el status quo tradicional, donde están los incumbentes haciendo lo mismo que siempre han hecho, es mucho más difícil entrar. Eso es lo que yo pienso, por lo menos. Bien. Y el tiempo dirá si es que esta iniciativa, por lo menos que estoy mirando ahora, tiene éxito o no. Pero yo creo que el mirar espacios de cambio es un buen punto de partida para ver dónde uno puede entrar para crear valor. De nuevo, desde mi perspectiva personal de buscando oportunidades para emprender y desarrollar una nueva empresa. Claro, o sea, sabiendo qué tipo de cosas vos querés hacer, te presentas en ciertos espacios donde se va a estar buscando a alguien como vos, básicamente. Se va a estar buscando a alguien que esté dispuesto a aprovechar. Está buenísimo, me parece genial y como digo, ojalá más gente tome un poco de estas cosas para
siempre me pareció muy interesante la manera en la que fuiste buscando oportunidades y cambiando de rumbo en los últimos años, así que excelente. Matías, nada, te quiero agradecer por el tiempo y por No, la encantado. sabiduría compartida. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos en otra, Matías. Muchas gracias.